Estimados hermanos, reciban muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes también. Hoy quiero compartir con ustedes, aprovechando unos minutos que tengo antes de iniciar mi trabajo, del Evangelio del día de hoy. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está tomado del libro de San Mateo, capítulo 19, versos 1 hasta el 12. Dice así: Cuando Jesús terminó este discurso, se trasladó de Galilea a Judea, al otro lado del Jordán. Le seguía una gran multitud y él lo sanaba allí. Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Él contestó: ¿no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle un acta de divorcio cuando uno se separa de ella? Les respondió: Moisés le permitió separarse de sus mujeres a causa de la dureza de su corazón, pero al principio no era así. Les digo que quien se divorcia de su mujer, si no es el caso de concubinato y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. Y él les respondió: no todos pueden con esto, solamente aquellos que reciben tal don. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios que nos enseña y hoy nos está hablando sobre el matrimonio. En ese tiempo los fariseos se dieron a la tarea como de tentar a Jesús por las cosas que ellos veían que el Señor enseñaba de una manera, y ellos lo manejaban también desde otro ángulo, desde otro punto de vista. En esto lo pusieron a prueba para que él dijera pues acerca del divorcio que Moisés había concedido, dado a que pues los hombres somos muy dados a fallar en el matrimonio. Pues Moisés también procuró buscar la manera de darles una carta de divorcio. Pero Jesús claramente les dice, si lo notan ustedes, Jesús les dice: no han leído, así les dice, que al principio el Creador los hizo hombre y mujer. Entonces, desde un principio Dios determinó que nosotros los hombres pues vamos a casarnos. Dios nos diseñó de esa manera. Yo les voy a hablar desde otro ángulo, no como sacerdote ministerial, porque a veces bueno, hasta yo llego a sentir, soy empático con los compañeros.
El sacerdote ministerial se basa explícitamente en lo que dicen las Escrituras, pero como no está viviendo la vida que vive un esposo o una esposa, pues en la teoría pues a veces es más fácil decir las cosas, digámoslo así, y ya en la práctica pues es lo más difícil, como todo, como todas las cosas. Bueno, pero aquí lo esencial es que también nosotros como predicadores, como portadores de la palabra del Señor, que es la semilla que nosotros vamos sembrando, tenemos que aconsejar, instar, darles un ejemplo a los compañeros, a los hermanos, sobre todo a los que asistimos a la iglesia, que ya estamos en la iglesia, que debemos de casarnos por la iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos bendice a través de los sacramentos. El matrimonio ha sido un sacramento que ha sobrepasado culturas, ha sobrepasado todo, y yo creo que se ha elevado pues por encima de todos los límites. Incluso pues lo practican en las diversas religiones. Entonces yo considero que es un sacramento sagrado. Y una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta nosotros es que no le tengamos miedo al matrimonio. Porque si tenemos el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, y está el matrimonio, que también es un sacramento, yo considero que deberíamos nosotros de tomar en cuenta eso. Todos los sacramentos se han establecido como un medio de salvación. Si nosotros por ver nuestra persona, por ver nuestras debilidades, llegamos a pensar, bueno, nomás tengo el bautismo, la comunión digamos que la confirmación, y ya cuando busque mi esposa pues no me case por la iglesia, yo creo que no estamos bien, hermanos. Estamos actuando mal, estamos caminando mal, porque si no nos casamos por la iglesia, sabiendo que la iglesia nos los requiere, que Dios nos lo requiere como un sacramento, como una parte fundamental para estar en gracia con Dios, pues yo creo que es problemático. Entonces nosotros tenemos que luchar también como seres humanos, al haber entendido, al haber conocido las Escrituras, debemos de saber que vivir en unión libre con una mujer es fornicación. ¿Y qué dice la palabra? Que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Si vivimos con la esposa y cometemos adulterio, que es también meternos con otra persona, tener relaciones con otra persona, también cometemos adulterio. Y dice la palabra del Señor, no lo digo yo, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, le busque por donde le busque, si nosotros fallamos por eso un tan solo detalle de la palabra de Dios, pues ya no somos candidatos para entrar al reino de los cielos. Así que, estimados hermanos, yo les hablo con el corazón en la mano, siendo empático, sintiendo que a veces como seres humanos hay detalles en nuestros matrimonios que a veces uno, pues yo lo diría así honestamente y sinceramente, a veces hay detalles antes de que uno se case, que uno dice, bueno, esta mujer no es tan buena, esta mujer pues tiene estos defectos, le puedes ver todos los defectos, y empiezas a pensar y dices, no me conviene que me case porque a lo mejor me voy a buscar otra. Entonces yo creo que como cristianos no debemos hacer eso. Incluso yo considero que si tú tienes una esposa es porque Dios te la ha concedido.
Si no crees que los que tienen esposa es porque tuvieron mucha labia, porque pudieron enamorar a la mujer y se la llevaron, no. Yo considero que Dios tiene ya lineamientos marcados para cada hombre. Incluso yo he conocido varones que han sido mis amigos y se los digo porque yo he platicado con ellos. Algunos de ellos son solos, solteros. Y cuando yo les preguntaba, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no te casas? Ellos me dicen, he intentado, he buscado, he tratado de buscar una esposa, de tener una novia y luego me dicen, pues no me hacen caso. Entonces, esto es una verdad. Hay muchísimos que no se han casado no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces, de esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Yo considero que los que tenemos una esposa es porque Dios nos ha permitido estar con esa persona. Entonces, ya no hay motivos o razón para que nosotros digamos, no quiero casarme por la iglesia. Entonces, yo considero que no es correcto. Así también, a veces me pregunto yo, porque hay bastantes hermanos de mi edad, o más grandes incluso, que ya casi están por finalizar la etapa de su vida en esta tierra. Y a veces yo me pregunto por qué no se casan por la iglesia. Yo a veces les hablo, les platico que para estar en la iglesia tenemos que tener el sacramento del matrimonio para pasar a la mesa de la Eucaristía, comulgar, estar en gracia con Dios. Pero muchos pues me dicen, no, más adelante, más enseguida. Yo a veces me pregunto qué está pasando. ¿No habrán entendido las Escrituras? ¿No sabrán que de todas maneras, aunque no se casen, pues estarán en fornicación? ¿No sabrán que aunque se casen y también pequen, no entrarán al reino de los cielos? Porque de eso a mí me consta. Si yo estoy incurriendo en algún delito de la ley de Dios, como después de casarme caer en adulterio, yo debo de saber por esta palabra que no voy a entrar al reino de los cielos. Por eso es que tenemos que luchar a diario. Tenemos que llenarnos de valores y decirle no al pecado. Cuando llegue la tentación, pues aprender a decirle, hey, no. Llega una persona ajena a tu esposa, que no sea tu esposa, tenemos que decirle, no, es que no puedo. Soy casado por la iglesia, no, yo no puedo faltar a mis principios, no puedo faltar al sacramento que Dios me ha dado. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que aprender a manejar. Porque si no, de todas maneras, como les digo, no tiene chiste que vayamos a la iglesia, no tiene chiste que vayamos y nos presentemos. No, con esto no quiero apagar tu deseo de seguir a Dios, pero sí, la verdad es la verdad. Dicen que la verdad no peca, pero a veces se incomoda, pero hay que decirlo. Entonces, yo considero que debemos nosotros de tomar en cuenta estos. Así es que, estimados hermanos, dice, también sigue diciendo la palabra, y dijo, por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. A veces muchos tienen preocupaciones porque pues tienen sus padres, tienen sus hermanos y a veces esas son situaciones por las cuales no lo sé, lo ven como un tipo de problemática. Si me caso tendré que estar con mi esposa. Es cierto, el 90% ya cuando uno se casa tiene que estar enfocado a tu esposa, a tu casa, a tu familia. Es triste decirlo, pero a veces hay que abandonar a los padres cuando uno se casa, porque ya casándose también no puedes vivir en la casa de tus padres. Decía mi papá, el casado casa quiere, igual decía mi mamá. Entonces yo considero que esto es porque Dios así lo determina, Dios así lo manda. Con esto no quiero decir que odies a tu padre, que odies a tus hermanos, no, pero tienes que hacer tu vida por ti. Ya tus padres, tus suegros no tienen ya ningún derecho de intervenir en ti, en tu vida matrimonial, en tu familia,
porque Dios te dio ese don de poder casarte. Y ya no son dos, dice, son uno. Por lo tanto, yo también sugeriría, hago esto a modo de sugerencia, que también los hermanos que estamos casados nos cuidemos. Como esposo, cuida a tu esposa en todos los aspectos. Ábrele tu corazón, dale confianza para que ella sepa dónde vas, con quién estás, en dónde estás. ¿Por qué? Porque ya no somos dos. La palabra nos dice serán uno, como dice aquí. Ya no son dos. Dice, se hacen una sola carne. Entonces, la mujer debe de cuidar al esposo y el esposo debe de cuidar a la esposa. Yo tuve la dicha de conocer a una pareja, el hermano Guillermo Rangel y su esposa Irma Díaz. Ellos viven actualmente en Estados Unidos, son residentes allá en el estado de Georgia. Ellos me enseñaron a mí cómo debe de conducirse un matrimonio, porque yo los conocí bastante tiempo y nunca supe que ellos tuvieran pleitos grandes, que se fueran a llegar al divorcio, a separarse. No, ellos siempre se ayudaban mutuamente. La esposa cuidaba al esposo. Incluso cuando alguien le hacía señas al hermano Guillermo, él le decía a Irma, aquella persona me hizo señas, cuídame. Y ya cuando la hermana también le hacía señas a algún hombre o algo así, ella también le decía, oye Guillermo, aquella persona me está como llamando la atención, me quiere llevar por otro camino, me hace señas con los ojos y no sé qué tanto. Entonces ya él cuidaba a su esposa al grado de que siempre andaban juntos. Ella le llevaba hasta el desayuno a la hora del lonche. Entonces yo desde ahí aprendí que así debe ser un matrimonio, y eso los hacía vivir felices a ellos el tiempo que yo los conocí. Entonces ahora yo es lo que les sugiero a cada matrimonio: cuidémonos de todos, ayudémonos unos a otros, no dejemos a la esposa sola. Si es una cristiana que asiste a la iglesia, nosotros seamos también comprensivos, vayamos con ellas y casémonos por la iglesia para que no tenga nuestra pareja problemáticas en seguir a Dios, porque si no, de eso nosotros vamos a dar cuentas también como hombres y también las mujeres. Así que, estimados hermanos, yo considero esto: no tengan miedo, porque la palabra dice que el matrimonio es para siempre, porque la palabra dice, así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No teman, estimados hermanos. Yo sé que hay muchos factores que a veces pueden llevar a desencadenar rupturas matrimoniales, divorcios, pero no teman. Por eso tenemos la oración a diario, por eso tenemos la palabra de Dios, para nosotros confiar en la asistencia de nuestro Dios. Yo creo que sí podemos. Fíjense ustedes qué dice Filipenses. Cuando a veces tenemos temor, tenemos problemas, que dudemos de que Dios esté a nuestro lado, nos dice Filipenses en el capítulo 4, versículo 13. Perdón, estoy mal. Filipenses 4. Es que como esta Biblia es muy chiquitita, dice así: todo lo puedo en aquel que me da las fuerzas. Así dice esta versión, Filipenses 4:13. Entonces yo les sugiero, estimados hermanos,
a los que somos casados por la iglesia, que luchemos a diario, que procuremos estar en oración, que procuremos estar asistiendo a las misas, a los jueves de la hora santa, que oremos en nuestras casas en la mañana, a mediodía si fuera posible, por la tarde, y imploremos a Dios pues que a nosotros los casados nos guíe, nos cuide el Espíritu Santo. Y yo les pido, estimados hermanos, caballeros, no tengan miedo en casarse, no le teman. Si llegan pensamientos que digan, no, es que no me debo de casar por muchas situaciones, por muchos factores, por lo que pasó en el pasado, díganle a ese pensamiento en el nombre de Jesucristo, ve pensamiento, salte fuera. Entonces, échenlo de ustedes, porque eso es negatividad, eso es impulso de Satanás para que nosotros no demos un paso a estar en gracia con Dios. Entonces, es lo que yo les sugiero, estimados hermanos. Guardemos esto en nuestro corazón y como les digo, oremos entre todos, unos por otros, también en la iglesia. Yo he estado pidiendo, orando al Señor para que los hermanos, los esposos de las hermanas que asisten a la capilla donde yo voy, se puedan casar. Yo sé que Dios va a hacer el milagro, yo sé que Dios va a tocar tu corazón, y así todos juntos vamos a poder caminar como Él quiere. Así es que, estimados hermanos, no tengan temor, no tengan miedo de que si me caso me vaya a divorciar. No, eso que no pase por la mente del cristiano. Nosotros nos casamos y de ahí dependemos nosotros de Dios, dependemos de Él para nuestro caminar, porque vamos a caminar de la mano de Dios. Así que, estimados hermanos, tomado de la mano de Dios, nuestro sacramento matrimonial va a tener éxito. Esto lo digo porque conozco a muchas parejas que ya tienen 30, 50 años de casados por la iglesia y ahí se han mantenido. Así es que, hermanos, no teman. Yo esto se los digo, como ya les dije y les anticipé, yo lo enfoco desde el punto de vista como hombre que se casó por la iglesia, como hermano que es casado por la iglesia, y como persona, digamos que no soy un sacerdote. Soy sacerdote, pero por el bautismo, pero no sacerdote doméstico, como se le llama, no ministerial. Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo y soy empático con todos ustedes, hermanos. El matrimonio es necesario para nuestro existir y nuestro caminar hacia la patria celestial, hacia el reino de los cielos. No podemos vivir sin casarnos por la iglesia. Sería un grave error, aunque nosotros tuviéramos cumpliendo los demás sacramentos, bautismo, confirmación, aunque nosotros nos pusieran también la unción cuando nos vayamos a morir y todo eso. Tomen en cuenta que si no cumplimos al pie de la letra lo que manda esta palabra, no vamos a alcanzar salvación. Esa es una verdad. Mi meta mía es compartir con ustedes las cosas tal a como Dios los manda. Entonces, vayamos sabiendo nosotros que si no tenemos este sacramento, no estaremos nosotros ya seguros de caminar hacia el reino de Dios, hacia la patria celestial. No vamos a entrar, porque dice que los adúlteros, los fornicarios, no entrarán al reino de los cielos. Entonces también es una verdad. Yo les digo esto porque lo he conocido en la palabra del Señor. He sabido cómo Dios nos manda. Por eso a mí, cuando me tocó tener la oportunidad de casarme por la iglesia, honestamente no lo dudé. Yo sé que soy ser humano, yo sé que puedo cometer un error, puedo tener tentaciones, pueden llegar a mí tentaciones, pero también sé que tomado de la mano de mi Señor Jesucristo, puedo decirle alto a esas tentaciones. Puedo decirles no,
Hay que aprender a decir no, no me conviene, y hacernos a un lado, darnos la vuelta y seguir. Entonces, también, como les comento, desde mi punto de vista como un laico casado por la iglesia, hay situaciones, como les decía, que nuestra pareja a veces parece que fuera insoportable, o vaya, muchos casos, porque yo lo he escuchado también de parte de algunos hermanos que a veces pues cuentan sus historias y que a veces no son tan bonitas en su matrimonio. Entonces, yo considero que lo que nosotros tenemos que hacer es cargar con la cruz de cada día. Si tu esposa por ahí ves tú que no es como tú quisieras, un modelo como el que a ti te gustara, de todas maneras, Jesucristo nos ha enseñado, el que quiera seguirme, dice, tome su cruz y me siga. No dice Jesús, tome mi cruz, no. Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces yo creo que también el estar casado con nuestra esposa, nuestro esposo, aunque no a veces sea como nosotros hayamos querido, es también ser obedientes, es ser sencillos, es ser dóciles a la palabra de Dios y caminar con ellos, caminar con nuestra esposa, con nuestro esposo, al lado de la mano de Dios. Y en cualquier situación que no te guste, que hace la esposa o algo por el estilo, hay que llevarlo a la oración al Santísimo y decirle, Señor, yo vengo por esto, ayúdame a poder seguir amando a mi esposa. Las mujeres pueden decir, ayúdame a seguir amando a mi esposo a pesar de ser como es, porque ese ejemplo es el que tenemos. Jesús amó a sus enemigos, amó a aquellos incluso que lo llevaron a la muerte, y a tal grado que antes de morir dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él nos dijo claramente, buen ejemplo les he dado para que como yo lo hice ustedes lo hagan. Entonces yo considero que nosotros no tengamos miedo, hermanos. Yo les pido con el corazón que no tengan temor. Cásense por la iglesia y encomiéndense a Dios. Sí, es lo que yo les puedo decir. Porque si no se encomiendan a Dios, si no pedimos a Dios continuamente para que Él nos bendiga, aunque nos casemos por la iglesia, aunque tengas el sacramento, vamos a fallar. Así es que solamente tomados de la mano de Él es como podemos nosotros lograr ser bendecidos. Así que, estimado hermano y hermana, no teman, procuren casarse por la iglesia. Por ahí he escuchado predicaciones de los sacerdotes que claramente dicen, si el marido o la mujer no se quiere casar por la iglesia contigo, abandónalo, déjalo. Yo diría que primero habla con el esposo, habla con la esposa y diles, yo no puedo seguir contigo porque yo quiero seguir hacia el reino de Dios, yo quiero vivir en gracia de Dios. ¿Qué te parece? Ayúdame, vamos a ayudarnos, somos unos solos. Te casas conmigo, yo me caso contigo y asunto arreglado. Yo creo que es el primer paso, sí, porque desde mi punto de vista como persona, como laico que se ha casado por la iglesia, yo no sugeriría definitivamente que pues a la ligera le digas a tu esposo, mujer, que le diga a su esposo, si no te casas conmigo por la iglesia, pues te dejo. Viceversa, si el hombre le dijera a la esposa, si no te casas conmigo por la iglesia, ahí nos vemos. No, yo considero que no. Lo pertinente es poder hablar, dialogar, pedir ayuda, guía espiritual con algún predicador, con algún sacerdote, decirle, aconséjame qué puedo hacer, y entonces seguir esas guías, pero que vengan de Dios, porque a eso nos invita el Señor, a tener paciencia. Esos son los dones del Espíritu, la paciencia. Pero esa paciencia también hay que aclararla,
no por tener paciencia tengas que esperar 10, 15, 20 años a que la pareja no se quiera casar contigo. También eso creo que es muy importante. Yo creo que la forma es dar cierto tiempo determinado. Por ejemplo, digamos que un mes, exageradamente 6 meses. Pero muy exagerado sería que le des 1 año a tu pareja y le digas: oye, te doy 1 año para que pienses si te vas a quedar conmigo casado por la iglesia, te casas conmigo o no. Y después de eso, de que ya hablaste, pues yo considero que puedes tomar la determinación, porque la invitación es a la salvación. Yo miraba una película de un león, y creo que muchos lo han visto, de Alex, y cuando se daban las problemáticas y ya venía el león rugiente, pues decía: corran por sus vidas. Entonces yo creo que también como cristiano, como seguidor de Jesucristo, tienes que correr por tu vida, tienes que luchar por tu vida y buscar la manera de estar en gracia, de vivir en paz con el esposo, con la esposa, pero a través del diálogo. Así es que, pero no se encapsulen ahí. Si ya pasaron 1 año, 2, 3 años, 5 años y el marido no quiso nada, es porque no te ama, porque no te quiere, porque no le interesas. Y como no se ama, no se interesa ni él mismo, por eso no acepta tu proposición. Entonces yo considero que juntos podemos lograrlo, estimados hermanos. Luchemos juntos, no tengamos miedo. Yo los invito a que todos los que no están casados por la iglesia se casen. Parece que sé que ahora en septiembre se van a dar las pláticas prematrimoniales en nuestra parroquia. Busquen la manera, asistan, no se queden. Yo sé que hay bastantes hermanos, incluso de aquí de Arriaga, que es el municipio, con todas sus zonas, que hay muchos que no están casados por la iglesia. Vamos a dar ese paso, no se detengan. Yo estoy casado por la iglesia, por eso les digo, los apoyo. Si necesitan algún tipo de consejo, no duden en mandarme un mensaje en Messenger. Si no puedo yo ayudarlos porque sean limitantes mis capacidades, pues los voy a canalizar con el sacerdote, con nuestro párroco, para que él sea su guía espiritual. Pero si yo puedo hacerlo y confían en mí, hermanos, adelante. No duden en contar conmigo para cualquier situación en que pueda ayudarles. Así que, estimados hermanos, bendecido día para todos los de aquí de Zapata y los del municipio en general de Arriaga, y bendecido día para todo el mundo, porque sé que también este video va a alcanzar a muchas personas en todo el mundo de habla hispana. Así es que, estimados hermanos católicos, luchemos por alcanzar la meta, y la meta es llegar al cielo algún día cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor, porque si no los cumplimos, sépanlo, no llegaremos. Vamos a ir, dijera el padre Marcos Galvis, a la quinta paila. En otras palabras, se oye muy feo, pero hay que decirlo: nos vamos derechito al infierno. Así que, estimados hermanos, luchemos, que el Señor cuando venga nos encuentre por lo menos en la lucha, siguiendo, queriendo, anhelando en nuestro corazón llegar a ese lugar que el Señor Jesucristo fue a preparar para quienes quieren seguirlo, para quienes quieren caminar con Él. No nos obliga el Señor Jesucristo, porque de tanto amor Él nos mira. Así nada más, si tú quieres, bienvenido, y si no, pero de todas maneras ahí nos está insistiendo, nos está diciendo: sigue por este camino, haz esto hasta que lo logres. Que el Señor nos lo bendiga, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes. Bendiciones, hermanos.